Juan capítulo 6, verso 15 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión RBR, Reina Valera de 1960, dice lo siguiente. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Eso es lo que dice. Se lo voy a leer en la traducción de lenguaje actual. Dice, Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Y no sé si va a leer una versión adicional. Dice, nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Saben? Cuando leíamos esto en casa nos dábamos cuenta que precede, o sea, antes de este verso de la Biblia, hay un título en Juan capítulo 6 que dice Jesús alimenta a 5,000. Esto es muy importante, muy importante. Jesús alimenta a 5,000. Así empieza Juan capítulo 6. Y es uno de los milagros de Jesús más predicados, hablados, los usamos para muchísimas cosas. Y pues obviamente decir que Jesús alimentó a 5,000 personas. Y lo más tremendo es que de la manera en que los alimentó, que todos lo sabemos, o bueno, si usted no lo sabe, solamente habían 2 peces y 5 panes, y esos 2 peces y esos 5 panes alcanzaron para 5,000 personas, que en esa época, en la época de la Biblia, no se contaban a las mujeres y a los niños normalmente, sino que se contaban solamente a las personas que tuvieran de una u otra forma cierta, eh, digamos que lo que llamarían como adultos, pero empezaban a contar los niños como desde los 14 años de edad hasta los 60 más o menos, un poco más, se contaban a los hombres. Eh, en este caso hace la referencia a que solo se cuentan a los varones, es decir, contaron solamente hombres, eh, machos peludos, por ahí dirían, contaron hombres y dicen que son 5,000. Con él me imagino que habrían muchas mujeres, porque el ministerio de Jesús estaba rodeado de muchas mujeres también, y muchos niños, porque los niños, recuerden de que a Jesús le gustaba estar rodeado de niños, él decía, déjenlos venir a mí, porque el reino de los cielos es de los niños. La Biblia menciona que él hace un milagro sobrenatural, porque reparten esos 2 pececitos, esos 2 pececillos, porque dice la palabra pececillos, o sea, no eran peces grandes, no se imagine que era medio atún o una ballena, ¿no? Porque alguno puede pensar eso, no, eran 2 pececillos, hace la aclaración, el diminutivo de que eran peces pequeños, y 5 panes de cebada, hace la aclaración. Pero no solamente el milagro fue que comieron todos, sino que adicional a eso, cuando recogieron las sobras, se llenaron 12 cestas, 12 canastas de pan. O sea, para que todos los que estuvieran ahí, todos y los discípulos y todos, vieran semejante milagro. Semejante milagro. Al ver esto, de una u otra forma, encontramos que justo después la multitud se emociona mucho. Imagínese usted ver que alguien está ahí cerca, estar en ese momento donde dice, wow, aquí comimos, nos saciamos, quedamos llenitos, se quedaron llenos mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hijos, todos quedamos llenos. Acá después de recibir la palabra de Dios tras derecho nos dio comida física y nos llenó. Y aparte de eso, mira, vimos ese milagro tan sobrenatural. Pues la multitud emocionada por eso, por ver que estaban enfrente de alguien que podía darles de comer, comida física y comida espiritual, porque la Biblia menciona que pues si uno mira Juan capítulo 5, él habla de varias cosas, él está predicando
Y Juan capítulo 6 dice que después de eso, o sea, después de que Jesús estaba viendo y haciendo milagros en Galilea, dice que lo siguen unas personas y sube a un lugar y empieza a hablar con las personas y les cuenta las cosas y hablaron, pero sin embargo, él vio que necesitaba darle comer a ellos. Imagínense usted estando ahí en ese lugar que les sacien de comida física, los sacien de comida espiritual, usted dice, no, este es el que tiene que ser presidente, ¿sí? Este es el que tiene que ser el que me gobierne. Entonces uno va y ve la Biblia y ellos pensaron así. Ellos dijeron, oiga, a este es al que tenemos que ponerlo como rey. O sea, imagínense, lo iban a hacer rey. Lo iban a hacer rey. Y yo quiero que usted hoy analice algo. Nosotros a Jesús también le decimos Rey de Reyes, ¿verdad? Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Él es Rey. Sin embargo, y lo iban a hacer Rey en ese momento. Yo no sé, pero yo me quedé analizando, pónganse ustedes en este momento en los zapatos de Jesús. ¿Ustedes aceptarían ser Rey? Yo me hice esa pregunta y yo dije, ¿por qué no? Me pregunté, ¿por qué no? Y cuando uno mira el por qué no, entiende algo muy particular, muy, pero muy particular. Y es que Jesús no aceptó ser rey en ese momento. Incluso dice que huyó, salió corriendo. Y en esa versión de Nueva Traducción Viviente es muy chistoso porque dice que se escabulló. O sea, se pasó, me imagino, entre toda esa cantidad de gente porque había muchísima gente. Jesús salió huyendo de ese lugar en medio de la cantidad de gente que había. Y eso es algo especial porque uno dice, venga, Jesús, el Hijo de Dios viviente, le iban a ser rey, ¿por qué no dejar que fuera rey? ¿Qué malo tenía ser rey? ¿Qué malo? Entonces, encontré que esto tenía ciertas condiciones y iba a ser rey sin pasar por la cruz. Tienen que escuchar esto. Segundo, había un riesgo alto de aceptar ser rey, porque eso quiere decir que iba a aceptar un trono terrenal que era temporal e iba a abortar la redención eterna. Y lo tercero es que, eh, y es el centro de esta enseñanza, y es que había un propósito mayor, no cualquier propósito, había un propósito más grande. Como seres humanos, de pronto, yo creo que uno de un logro de un ser humano que le guste, digamos, el poder y que le quiera ascender mucho, un logro muy grande es ser rey, o ser presidente, o sea, estar en la cúpula, o sea, estar en lo más alto de una nación o un país o de una empresa o de un lugar. Cuando estás en ese lugar, pues dices, ya lo logré. Sí. Jesús pudo haber aceptado ser rey. Sin embargo, quiero que analicemos algo. Y es que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que sopesar entre las oportunidades que se nos aparecen y el propósito real de nuestra vida. A veces nosotros tomamos decisiones basadas solamente en la oportunidad. Uy, me salió esto y pum, lo tomas, sin pensarlo, sin detenerte un momento a mirar si eso que apareció en tu vida va en contra del propósito que tienes o el propósito que Dios te estableció en tu vida. Por más bueno que parezca, iglesia, y se los digo con todo el corazón, amigos míos, ahí sí, ¿verdad? Como amigos se los digo. Hay veces pueden pasar y se nos pueden presentar oportunidades que parecen muy, muy buenas. Sin embargo, no necesariamente son el propósito que Dios tiene para tu vida. A Jesús se le presentó una oportunidad que se veía buena a los ojos humanos.
El pueblo ya estaba a favor de él. Había una multitud que hubiera podido coronarlo como rey sin problema. Que podía haberse enfrentado a los sacerdotes, se podía haber enfrentado a todo el mundo y lo hubiera puesto a él como rey. Iba a ser proclamado por rey por los hombres. O sea, había una oportunidad. ¿Saben cuál era la oportunidad? Parecía muy bueno. Tenía la oportunidad de ser muy popular. Sin embargo, el propósito mayor es lo que Dios había diseñado para él. ¿Y qué había diseñado para él? Ser el cordero que quita el pecado del mundo. Ese era el verdadero propósito de Jesús en ese momento. Ser el cordero que quita el pecado del mundo. Y man, Jesús no vino a ser rey. Jesús vino a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Hay una diferencia en el enfoque de esas dos cosas. Por un lado, lo humano busca una gloria inmediata. No sé cuántos de todos los que estamos acá a veces creemos que hacemos algo bueno y queremos que los demás vean que hiciste algo bueno. Entonces, después hiciste algo bueno, no sé, cocinaste rico, llegas a la casa y le cocinaste, no sé, a tu esposa. Y entonces, para no decir que le cocinaste a tu esposo, aunque la mayoría son mujeres, bueno, ahí de ambos. Pero usted le cocinó a su esposo, a sus hijos. Y llegan a la casa y prueban, usted se esmeró mucho, usted lo que está esperando es que al menos alguien diga, ah, ¿y qué? Sí quedó bueno. Y que se diga de que una mujer vaya y a la peluquería. Eso sí son de esas cosas que uno dice. Si una mujer va a la peluquería, está esperando que alguien en su casa le diga algo. Siempre, siempre. O si no, tú vas a tener un comentario como hombre, normalmente como que ahí ni siquiera se dio cuenta. Es lo mínimo que te van a decir. Pero normalmente las mujeres cuando se arreglan el pelo, sobre todo, algo que tiene que ver con su cabello, em, o de pronto se maquillaron o alguna cosa, pues, o se compraron alguna muda nueva de ropa, están esperando que alguien les diga algo y que sea inmediato. A veces pasa eso muy seguido, ¿no? Em, pues no estoy diciendo de que lo hagan porque están esperando que eso suceda. No, estoy diciendo es que cuando lo hacen, a veces yo sé que es muy eh, no emocionante, pero sí al menos cuando espero que sus hijos se den cuenta, que alguien se dé cuenta, que alguien se dé cuenta que te cortaste el pelo, que alguien se dé cuenta que estás más linda de lo normal. Sí, normalmente pasa eso. Sin embargo, y eso no pasa solamente en el caso de las mujeres, pasa en el caso de muchas personas y pues pasa a muchos en muchas ocasiones. Tú haces algo bueno en el trabajo y al menos esperas a veces las gracias. A veces esperan las gracias. Y qué difícil es estar en un trabajo donde no te dan ni siquiera las gracias. Por más esfuerzo, te puedes quedar 2 horas más en el trabajo en el día, puedes trabajar muchas horas de más, puedes ir los fines de trabajar, de semana a trabajar. Y qué duro es cuando alguien ni siquiera te da las gracias. ¿Sí? Porque a veces el ser humano, más que el salario físico, también espera algo que llaman las compañías salario emocional. Y las compañías lo saben porque los seres humanos vivimos también porque tenemos emociones y se alimentan esas emociones de una u otra manera. Y alimentar las emociones de una u otra manera a veces simplemente darte un gracias. Tú escuchas un gracias y tu corazón a veces dice, ah, tú a veces ayudas a alguien en la calle, puede ser algo muy simple. Y te dicen gracias y muchas personas sienten como, oh, se siente como el corazón, como que, oh, chévere. ¿Sí? Tus hijos te dan un abrazo y ¿cómo te sientes? Ah, chévere. Les llevas algo a tus hijos, les compras un par de zapatos, un par de medias y te agradecen inmediatamente, ¿sí? O bueno, en muchos casos, hay muchos chicos que no hacen eso todavía. Pero lo que quiero decirles es que lo humano siempre busca una gloria inmediata, busca una respuesta emocional inmediata, ¿sí? Entonces, si Jesús hubiera dejado su humanidad, muy probablemente hubiera dicho algo como que, uy, qué chido, me van a dar un nombre a rey de una. Muchachos, vámonos al palacio, sacamos al otro y le sacamos a Herodes y me ponen a mí.
Jesús hubiese podido haber hecho eso, pudo haber emocionado por la circunstancia. Se hubiera podido decir, oh, lo hice tan bien que quieren que yo sea su rey, ya a esta gente le va a ir bien. Mas sin embargo, él tenía un propósito eterno. Él estaba, estaba por encima de eso. También le voy a contar otra. Era la oportunidad, ni mandaba a hacer, por no decir que era perfecta. Era una muy buena oportunidad para entrar en su zona de confort. Claro, Jesús pudo haber entrado en su zona de confort, ahí hubiera evitado el sufrimiento, hubiera evitado que lo hubieran golpeado, que lo hubieran chuzado, que lo hubieran atravesado, que lo hubieran latigado, que le hubieran escupido la cara, que se hubieran burlado de él. No, hubiera evitado hasta el dolor. Mas, sin embargo, su propósito era diferente. Era el sacrificio, era entregar la vida en la cruz para salvar a la humanidad. Imagínense en eso, rechazo ser rey por estar colgado en un madero. Entonces hay una diferencia de enfoque también ahí. La oportunidad de buscar el camino fácil que diríamos, el camino que aparentemente parece fácil, versus el propósito que requiere el camino correcto, versus el proceso que requiere el camino correcto. Y por último, yo contaba a Luis, tener la oportunidad de tener poder terrenalmente. ¿Se acuerdan de que a Jesús lo tentó Satanás dice que lo sube a un lugar alto, el pináculo del templo, si no me equivoco, y le muestra las naciones de la tierra y le dice que le va a dar poder sobre las naciones de la tierra? Esta fue otra oportunidad para él tener poder sobre las naciones de la tierra, como si no lo tuvieran, pero humanamente, para tener poder humanamente sobre las naciones de la tierra. Sin embargo, el propósito de Jesús era diferente ahí. Y este es el tercer propósito que le doy. Leí el primero, que era ser el cordero que quita el pecado del mundo. Recuerda el segundo, entregar la vida en la cruz para salvarnos. Y el tercero, gobernar sobre los corazones de todas las naciones de la tierra. Ese era otro propósito gigantesco de Jesucristo. Mira, ahora gobierna sobre el corazón de los que estamos aquí, ¿no? Pues yo no sé cuántos dicen amén, pero gobierna sobre nuestros corazones. Eso no hubiese sido posible de otra manera. Ese sí era un propósito gigantesco. No iba a ser rey de una nación, iba a ser rey del universo, del mundo entero. Entonces, yo por qué les digo esto el día de hoy. Porque a veces nosotros subimos o nos dejamos llevar. Muchos seres humanos fallamos en nuestro propósito porque no sabemos distinguir entre una puerta abierta por Dios o una trampa de distracción. A veces cuesta porque parecen muy buenas, ¿saben? Y yo lo analicé con lo de Jesús mucho, me paré, o sea, de verdad, yo me siento y digo, Dios mío, hubiese sido difícil entenderlo si no supiera ese mi propósito. Parecía muy bueno, toda una multitud gigantesca estaba muy feliz con él. Estaban tan felices que estaban dispuestos a ir a derrocar el reino actual para nombrarlo al rey. Imagínense en eso. El tema es que nosotros a veces fallamos en distinguir entre una oportunidad que viene de Dios y que alimenta tu propósito con una oportunidad que no necesariamente viene de Dios o simplemente es una trampa, una distracción en nuestras vidas. Y eso pasa por tres cosas normalmente. Y eso se lo voy a explicar rápidamente. La primera, falta de identidad. Esa es la primera. Vea, si nosotros no sabemos quiénes somos, cualquier oferta de ser alguien nos va a seducir. Si tú no sabes que eres hijo del Dios viviente, cualquier oferta de ser alguien te va a seducir. Eso guárdese en el corazón. Si nosotros no tenemos esa identidad en Cristo y no sé de cuántos estén haciendo el ayuno, estamos varios de los que
asisten a la iglesia, escuchan al pase en la mañana, fueron convocados a un ayuno que entre uno de los propósitos que tiene es precisamente la identidad, porque la identidad del cristiano no es ser cristiano, la identidad del cristiano es ser hijo de Dios. Eso es totalmente diferente. A mí me causó curiosidad algo porque lo he dicho en algunas ocasiones y el Paz lo dijo en estos días. Y era precisamente eso. Muchos son cristianos, pero no necesariamente por ser cristiano eres hijo de Dios. Entonces la identidad de ser de verdad, tu verdadera identidad de ser hijo de Dios, tu verdadera identidad no es ser evangélico, cristiano, como lo quieras llamar. Porque entonces antes de Jesús, ¿qué? Ninguno se llamaba cristiano. Entonces, para que lo tengamos presente. Y recuerde que la primera cosa con la que tienta Satanás a Jesús es con su identidad. De las primeras cosas que le dice el enemigo a Jesús es, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Oh. Y muchas veces, cuando nosotros no tenemos la certeza de nuestra identidad, si Jesús dudara de su identidad, pues hubiera intentado convertir las piedras en pan, ¿no cree? Pero como él sabía que si era el hijo de Dios, pues lo podía intentar, pero ¿yo por qué tengo que mostrarle a este? Como si yo no me lo creyera. Muchos caemos en ese juego, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado de caer en ese juego, que a veces tienen que demostrarle al esposo, ¿no? No, y si usted fuera una verdadera esposa haría tal cosa. O si usted fuera un verdadero esposo y un verdadero hombre haría tal cosa. O si usted es una mujer de verdad, pues haría tal cosa. O los pelados se ponen retos pesados. Los jóvenes de esta época se ponen retos pesados como para demostrar que usted es más. O que usted sí puede. O que es valiente. O que no le teme a nada. Y nos dejamos seducir por la voz del mundo. Nos dejamos seducir por las redes sociales. No, se ve Challenger. Bueno, como usted, sí, Challenger. Entonces se llama. Entonces hay un reto y se vuelve popular y todo el mundo lo hace en las redes sociales. Un reto que incluso puede ir en contra de tu identidad, porque pues al final tú no tienes que mostrarle nada a nadie. El mostrar que eres hijo de Dios no necesariamente indica que tengas que hacer cosas extrañas. Entonces, la falta de identidad nos lleva probablemente a ser acá, probablemente no, pues somos más propensos a caer en una trampa o en una distracción que nos puede poner el mundo. Eso es importante. La segunda cosa, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad, miren, la ansiedad, dicen, lamentablemente la ansiedad dicen que estamos viviendo en esta época, en este mundo, en esta época, en este siglo, le llaman también el siglo de la ansiedad. Todas las personas han sufrido o han tenido síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Por una u otra cosa. Sobre todo nosotros hay veces uno lo quiere, digamos que, resumir de una forma muy simple y uno dice la ansiedad es esa necesidad, esa necesidad de futuro, es el exceso de pensar mucho en el futuro. Sin embargo, la ansiedad tiene una razón de ser. Y la ansiedad surge porque tu confianza no está puesta en Dios. Por eso la Biblia dice algo muy particular con respecto a la afán y la ansiedad. Y lo dice en varias ocasiones. Dice, se lo quiero leer de uno de las parábolas de Jesús, que a veces la leemos mucho, pero se nos olvida esa letra también. Mateo capítulo 13, verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Punto. Y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, es decir, ahogan el propósito en tu vida. Ahogan el propósito. Nosotros a veces estamos ansiosos de que se cumpla algo en nuestra vida, de que seamos sanos. Incluso no sé si te ha pasado alguna vez, o solo me ha pasado a mí, bueno, o solo de pronto los de la otra vez, no sé, pero no sé si le ha pasado de que
usted está enfermo, está orando por eso, porque quiere ser sano, y preciso aparece alguien y le dice, debería tomarse esta pastillita con esta otra, y esta otra, y esta otra, y hacer tal cosa, o hacer este menjurje, ta, ta, ta. Y usted resulta haciéndolo e incluso cree que viene de Dios. A pesar de que el que se lo haya dicho es el impío más impío del planeta. A pesar de que le dijeron, no, venga, y vaya y compre esta matica por allá en yo no sé dónde, y haga tal cosa toda extraña. ¿Saben una cosa? Yo solamente eso se lo creo a veces a mi mamá y a mi abuelita, que en paz descanse, se lo creía. De resto no. Y normalmente probaba lo que me decían. No es que se tiene que tomar esto con esto. Bueno, si yo digo, sí, es algo muy natural y no tiene nada de eso, ni tiene que rezar nada. Sí, adelante. Señor, es que me quiero que me vaya bien y lo tomes. Entonces llega eso para allá alguien y le dice, ay, mire, tómese esa cucharadita de miel que es para la buena suerte. Y usted, ay, sí, venga, me la tomo. A veces el mundo está lleno de tanto engaño. Miren, las personas se quieren hacer ricas y en las redes sociales, que es lo que más encuentras, y son personas diciendo, hazte rico de tal cosa, de esta forma, de esta otra forma, y normalmente son pirámides, normalmente son en negocios de piramidales. Entonces, y hay gente que de pronto puede mostrar que le fue bien y fueron buenos vendedores. Ahí lo único que te diría es que las personas que les va bien en eso tienen un espíritu de venta o de engaño impresionante, o de manipulación. Ay, sí, pero una persona así como yo considero que no tengo ese don como de venta, ese talento, más bien ese talento de estar vendiendo cosas. No soy tan bueno para ser charlatán ni nada de ese tipo de cosas. Entonces creo que siento que eso se me dificultaría bastante. A menos que Dios me pusiera a vender algo. Estoy seguro que si Él me pone a venderlo, pues saldrá bien. Pero quiero decirles es que al final el afán y la ansiedad son un problema gigantesco. Y este mundo cada vez nos lleva más en afán. Todo es rápido, todo es rápido, todo es ya, el tiempo va más rápido. Y eso es por amor a nosotros, gloria a Dios. Pero, pero también el afán de las cosas va más rápido. Quieres que algo ya, los chicos entran a la universidad, ya quieren que pasen los 10 semestres para graduarse ni ir a hacer cosas. Eso es así, desde el primer semestre ya empiezan a sentirse frustrados, y por eso usted ve la tasa de deserción escolar de pregrado, es decir, de estudios superiores, está súper baja en el país. Nadie quiere estudiar. Las personas no quieren estudiar porque sienten de que es más fácil si de pronto hacen unos buenos videos de YouTube, si de pronto hacen ciertas cosas de una forma u otra, y quieren saltarse cualquier proceso o propósito. Y que se digan los cristianos. Nosotros que cuando llegamos a Cristo empezamos a vivir una etapa de procesos, que no me gusta la palabra, creo que se los he dicho varias veces, pero no me gusta precisamente porque sé que uno vive en muchos procesos. Y, pero ¿qué se dice un cristiano que no quiere, que quiere saltarse las etapas de propósito? Y digo etapas de propósito porque son las que forman tu carácter para el propósito. Las etapas de los procesos, de las dificultades, de a veces pruebas que llenan nuestra vida, son las que forman el carácter. Y ese carácter es el que nos lleva al propósito final. Pero la afán y la ansiedad obviamente va a hacer que tú quieras salir de ese propósito, de ese proceso que estás viviendo muy rápido. ¿Qué se dice de las personas que hemos tenido que atravesar procesos durante muchos años? Y saben una cosa, les digo la verdad, que cuando nos llegan a un mundo donde a ese punto donde uno dice, bueno, Dios, ya si me tocó vivir esto, Padre Celestial, pues tú aún así en ese lugar, aún así en esa circunstancia, me cuidarás. Entonces a partir de hoy me voy a sentir gozoso por esto, voy a salir adelante y vamos. Y para tú llegar a ese nivel, para llegar a lo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, pudieron haber pasado meses o años. Hay personas que pasan procesos de días y es súper rápido porque llegan a esa paz. Entonces, ¿para qué probar a alguien que ya superó algo que, ¿sí me entiende? En cambio, cuando tú eres probador en algo que te cuesta, puedes durar años. Hasta que un día tú eres capaz de decir, sabes qué, Señor, con la enfermedad o sin enfermedad voy a levantar mis manos y me voy a alegrar en ti. Oh,
les voy a asegurar que la mayoría de personas que logran ese estado llegan a la sanidad mucho más rápido. ¿Por qué? Porque su carácter fue formado al punto de que lograron tener paz en medio de la tormenta. La Biblia lo dice, no solamente es una canción, es paz en medio de la tormenta. Ese es el nivel de madurez más alto de una persona. Yo les he hablado de madurez en estas enseñanzas, creo que hace un tiempo, creo que como un año. Pero el nivel de madurez más alto que tú puedes tener es cuando eres capaz de sentir paz en medio de la tormenta que estás viviendo. Eres sentir paz, capaz de sentir paz en medio de que tu familia esté tambaleando. Y paz no es relajarse y que no importe, porque es que a veces sentimos que es eso. No, paz es la confianza en el Señor. Así como David le decía, oye David, oye Dios, me están persiguiendo, me quieren matar, me han insultado, me han atestiguado contra mí, me han tratado como lo peor. Pero yo sé que veré tu bondad en la tierra de los vivientes, dice la palabra de Dios. Wow. Así lo dice David. Yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, nunca dudaba de la bondad de Dios independientemente de la circunstancia en la que estuviera. Nosotros tampoco deberíamos de dudar de la bondad de Dios independientemente de la circunstancia en la que estemos viviendo. Eso rompe la ansiedad y rompe el afán. Entonces, para darles el último tip de esto. El primero, la falta de identidad. Nula para tomar buenas decisiones. Nos puede hacer caer en trampas y distracciones. Recuerda que eres hijo de Dios. Segundo, el afán y la ansiedad. Tiene que romperse. Y se rompe cuando colocas tu confianza y nunca dudas de la bondad de Dios para ti. Para contigo, para con tu familia, para con tus hijos. Nunca dudes de la bondad de Dios. Y el último, que se ve mucho en este tiempo, y se veía desde antes también, esto no es tan nuevo como parece, y es la presión social. La presión social. No yo sé dónde recibió presión social. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Hace la pregunta. Y él mismo responde la pregunta diciendo lo siguiente. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Uy. Yo en este punto les tengo que ser sincero que a veces me ha costado. Porque uno tiende a medir si está haciendo bien las cosas o no de acuerdo a lo que las personas dicen. Tú tiendes a medir si hiciste una buena predica o no de acuerdo a lo que las personas dicen. Tú tiendes a medir si hiciste, no, por ejemplo, yo que tengo la fortuna del Señor, el favor de Dios, digo, no fortuna, el favor de Dios de participar en un programa de radio. A veces digo, Señor, ¿será que lo hice bien? Y entonces, dependiendo a veces de que, no sé, qué sé yo, bueno, lo más común para la gente, un like. Entonces, ay, no depende si dieron muchos likes, no, de pronto lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y caía en ese error, yo lo digo que en mi caso yo caía en ese error. Y no solamente en eso, desde muy niño, debido a este tema se da a veces por rechazo, se da por problemas que hayas tenido, por falta de amor, bueno, un montón de cosas. Pero a veces digamos a esa necesidad de ser aceptados, de ser validados, y eso significa que quiero agradar a las personas y resultamos haciendo las cosas por agradar al otro. Y yo lo estoy dando de ejemplo. Desde niño, es decir, incluso muchas cosas les puedo decir esto, incluso ya grande cuando trabajaba y empezaba, bueno, todavía trabajo, gracias a Dios, pero desde que empecé a trabajar, muchas veces compré cosas por congraciar con alguien, ¿saben? Entonces, de pronto alguien cercano compraba, qué sé yo, compraba un lápiz.
Entonces yo compraba exactamente el mismo lápiz cuando él lo compraba, como para decir, ah, tenemos lo mismo. Yo sé que suena muy, voy a decir la expresión, muy pendejo. Perdón el musical, pero yo sé que suena así, pero mi corazón estaba mal a ese punto de comprar lo mismo que tiene otra persona simplemente por buscar con gracia con la otra persona. Buscar, mi cerebro y mi corazón a veces buscaban como que si yo tengo lo mismo que los demás, voy a ser querido por los demás. Sin embargo, no fue así. Y eso me costó, ¿sabe? Se lo digo con el corazón, eso me costó, no solamente plata. Bueno, aparte de que me costó meterme en deudas también, me costó, me costó lágrimas al ver cómo las otras personas que yo creía que eran cercanas se iban. Y que muchas veces me pregunté, ¿saben? Y no me pasó, incluso hace poco me pasó. Y, y cuesta lágrimas porque uno a veces piensa que las personas van a ser o van a durar más tiempo junto a uno. Y uno a veces tiende, cuando tiene esos problemas, tiende a uno echarse la culpa a uno. Las mamás les pasa por los hijos. A veces el hijo se va y se consigue la novia y entonces la mamá dice, pero ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? En realidad no existe nada mal, mamá. Simplemente su corazón se está pegando a otra mujer. Pero no hiciste nada mal. Eso no va a significar que va a dejar de amarte. Sin embargo, a veces no sucede ese tipo de cosas. ¿Listo? Y ese es el tercer punto. Esa presión social también llega a generarnos una distracción, una trampa, porque por ejemplo en el caso que yo les decía, tú puedes resultar comprando algo solamente porque otra persona lo tiene. Puedes estar haciendo algo solo porque otro lo hace. Los jóvenes en este momento tienen ese problema. Y se los digo, ¿verdad? A ustedes que son mamás y papás, la mayoría. Los jóvenes, los niños ya están teniendo ese problema. Fuman porque el otro fuma, toman porque el otro toma, fuman marihuana porque el otro fuma marihuana. Todo no importa, cristianos o no cristianos, no interesa. Las mejores familias de las familias más pobres están teniendo ese problema. El deseo de agradar a la multitud nos hace aceptar coronas que no nos corresponden. El otro día hablamos de cómo un joven puede llegar a la peor, una persona adulta puede llegar a la peor por eso, y de pronto usted le pasó en su vida y ahora lo aprendió porque tocó fondo. A mí también yo toqué fondo muchas veces y lo aprendí a la mala. Pero ¿por qué permitir que nuestros hijos lo aprendan a la mala en este tiempo? Eso es un tema que, si Dios me permite, próximamente les traeré porque es un tema muy importante para los hijos. Le damos pasar mucho. Pero bueno, nos queda poco tiempo. Para terminar, quiero darle un par de ejemplos de la Biblia. José, ¿se acuerdan de José? Un tipo muy, eh, tenía mucha gracia, Dios le puso mucho favor y gracia, donde iba él era puesto por cabeza. Y estaba en la casa de Potifar, fue puesto por cabeza, era el mayordomo de toda la casa, él tenía las llaves de Potifar, dice la Biblia que le entregó todo, lo único que no le entregó fue su esposa. Pero él tuvo la oportunidad de tomar su esposa también. Lo tuvo, y aparentemente no le hubiera pasado nada, pues hubiera pecado, obviamente. Pero parecía que la esposa de este man y las esposas egipcias tenían un rango de poder también. Quién sabe si era bien, bien complicada la señora, no sé. Pero pudo haberse ido ante eso. Sin embargo, el propósito de José era más grande que esa oportunidad. Ser el preservador de la vida para su familia y para las naciones de la tierra. Ese era el propósito de José. El propósito de José no era ser el gobernador de Egipto. El propósito de José era el ser el preservador de la vida de su familia y de las naciones de la tierra. ¿Qué hizo José? Pues huyó y prefirió ir a la cárcel
con el propósito que al palacio con pecado. Él prefirió irse para la cárcel que quedarse allí, de pronto siendo el amante de la esposa de Potifar. Nehemías es un nombre, era copero del rey, del rey Artajerjes, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre del rey en ese. No, no era Artajerjes, uno después. Pero Nehemías tuvo no tuvo, sino tomó la decisión de Nehemías de ser un hombre el cual decidió reconstruir los muros de Jerusalén porque la ciudad estaba destruida. Mientras él estaba en eso, los enemigos lo invitaban a una reunión para negociar y dijo, no, Nehemías, ven para acá, que es lo que quiere, entonces ponerte por cabeza, queremos que tú seas, ya no seas el copero del rey, sino vengas acá y seas hasta un líder, etcétera. ¿Qué tomó de decisión Nehemías? Nehemías dijo, no, mi propósito era terminar de construir la ciudad de mi Dios. Y él responde, él dice, yo hago una gran obra y no puedo ir. Yo no sé cuántos de ustedes deberían decirle, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir a algo en sus vidas. A algo en sus vidas. Cuando te invitan a hacer algo que no deberías, no te conviene, deberías decir, yo hago una gran obra y no puedo ir. Mi gran obra es cuidar a mis hijos y de pronto no puedo irme a hacer otras cosas y dejar a mis hijos solos en la casa. Cuando te invitan al partido de fútbol el domingo, no, venga, yo no hago una gran obra y no puedo ir, estoy formándome y voy a la iglesia, le sirvo a mi Dios. Entonces, yo los invito a esto. Y le tengo el último ejemplo rápidamente, me quedan unos 10 minuticos. Moisés, miren, Moisés tuvo la oportunidad de ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, él rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Bueno, así entre sí. Hebreos capítulo 11, verso 24 dice lo siguiente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Uf. Y sigue diciendo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren, esta es una invitación a que pongamos nuestra mirada en el galardón. No sé cuál sea el galardón, pero el mínimo que tenemos es habitar con Cristo. El mínimo que tenemos es vivir con el Señor. El mínimo que tenemos es estar en las moradas de Jesucristo. Aparte que hay muchos galardones en la tierra, porque el reino de Dios ha descendido a la tierra. Como tu sanidad, como tu bendición, con una familia y muchas otras cosas. Entonces, yo quiero terminar diciéndole algo. No toda puerta abierta es una bendición, ¿saben? No toda puerta abierta es una bendición. A veces una puerta abierta es una prueba de tu enfoque, simplemente. Jesús huyó de la multitud porque sabía que un rey sin cruz es un rey sin reino eterno. Escuche bien, Jesús huyó de la multitud porque sabía que un rey sin cruz es un rey sin reino eterno. Entonces no dejes que la gente te ponga una corona que Dios no ha diseñado para ti. Es mejor estar solo en el monte con tu propósito que en un trono rodeado de gente que no conoce tu destino.
No nos debemos dejar engañar. No es un tiempo para eso. Y es el tiempo, el peor de los tiempos. Estamos viendo el peor de los tiempos hasta hoy. Y quién sabe si de aquí para adelante cada vez va a ser peor. Más engaños. Muchos vienen a contarte y darte prédicas muy bonitas para que te llenes y te sublees y sientas todo lo puedo, todo lo puedo. Y entonces se pegan de todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Pero no se refiere a todo lo puedo, Cristo que me fortalece. No se refiere a conquistar el mundo. No. Se refiere a que conquistes el reino de los cielos. Se refiere a que conquistes tu alma y tu cuerpo para que le digas, no me domina nada en este mundo. Yo vivo para Cristo. Se refiere a que Cristo viva en ti. Todo lo puedes en Cristo para que Cristo viva en ti. Entonces, yo les voy a dar una cosa. ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan 6 minutos. Es que se me abrió la llamada por otro lado y me la cortan, no sé por qué, perdón. Pero Eh, yo les voy a dar 4 tips pequeñitos, rápidos, aparte de los que ya les di. Pero ya, lo primero hay que identificar dónde se perdió el camino, porque muchas veces lo hemos perdido ya. De pronto muchos de ustedes dicen, no, yo ya tomé la decisión que no es. Se me desvía el propósito. Pues entonces dice Apocalipsis capítulo 2 verso 5 recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces arrepiéntete y verás que Dios tiene misericordia. Pum, es del primer tip y es el más importante porque si tú no eres capaz de reconocer que te está pasando algo, si no puedes reconocer que no puedes arreglar lo que se dañó, si no lo puedes admitir, pues al final no vas a solucionar nada en la vida. Entonces lo primero es admitirlo, reconocerlo delante de nuestro Padre. Segundo, renunciar. Renuncia a esa falsa corona que le pusieron, a esa falsa vida que te estás viviendo, a ese falso propósito por esa mala decisión que tuviste en la vida. Porque la Biblia dice algo, Mateo capítulo 16, verso 25 dice algo, pero no equivoca. Lo dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que quiera perder, y el que pierda su vida, perdón, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso va en contra de cualquier método que nos den humano, cualquiera. Entonces tienes que estar dispuesto a perder la oportunidad humana para recuperar el propósito divino. Tengan en cuenta eso, siempre. Volver a buscar a Dios, ese es el tercero. Jesús, ¿qué hacía? Se iba a la soledad con Dios. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces los invito a que se desconecten de vez en cuando del ruido de los aplausos, de la sintonía, de las redes sociales, de la oración. Sí, chévere que oren con un pastor a través de las redes sociales, chévere que escuchen prédicas, pero también tengan momentos de soledad con Dios. Los necesitan, todos los necesitamos. Necesitamos escuchar su voz. ¿Por qué? Porque Él dice que Él le habla a sus hijos. Él le habla y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oh. Pero en medio del ruido, así sea el ruido de una iglesia, no vas a escuchar esa voz tan sencilla. Cuando yo estoy en la iglesia, estoy escuchando el predicador, créeme que yo lo que estoy haciendo es hablando con el Señor, diciéndole, Señor, esto es para mí, dime qué. Y me habla. Pues si yo me pongo a mirar a todo el mundo, todos los que están alrededor, y si pasa o no pasa, no, quito mis ojos el último punto que les iba a decir. Y es poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2. Amén. Bueno, este era el tema que traía al día de hoy. Es un tema bien especial, de verdad, no lo olviden. Espero que haya quedado grabado, se los envío. Pero sobre todo, empiecen a aplicarlo en su vida y miren alrededor de pronto qué decisiones han tomado o qué decisiones, oportunidades se les están presentando. Tengan mucho cuidado. En este tiempo hay muchas oportunidades que se van a abrir, pero no necesariamente todas van a favor de tu propósito. Amén. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo en estos 3 minutos que nos quedan. Listo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una oración para terminar, si les parece. Bueno, una oración.
Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Te doy gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Padre, hoy te pido por tu Espíritu Santo, para que descienda sobre todos los que estamos aquí, Señor. Y tu Espíritu que tiene todo poder, Señor, alumbre nuestro camino, Señor. ¿Para qué, Padre Celestial? Porque no queremos tomar decisiones equivocadas. Aparta de nosotros aquellos que colocan caminos incorrectos, aquellos que colocan oportunidades por más buenas que parezcan, cierra todas las puertas que no nos convienen o que van en contra de nuestro propósito. Ciérralas, Padre Celestial, porque es mejor estar contigo, Señor, que sin ti. Es mejor estar en tu camino y en tu propósito que sin ti. Por eso hoy te doy la gloria y la honra a ti, Señor, y coloco en la vida de todos los que están aquí delante tuyo, y de sus hijos, y de sus esposos, y de sus hermanos, y de sus sobrinos, Señor. Coloco en la vida de cada uno de esos que están aquí, Señor, delante tuyo, y tú enderezarás su camino. Tú traerás bondad y libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados el día de hoy.